Ayer empezamos a ver lo que es la interfaz visual. Decíamos que son cuatro elementos, cuatro componentes principales los que vamos a estar manejando. El contenedor, que es la ventana en donde van a ir todos los demás, se le llama frame o la librería se llama JFrame. Y luego para datos de salida vamos a utilizar las etiquetas. Hay etiquetas de contenido estático como los letreros. Todos estos letreros son estáticos porque no cambian en toda la ejecución, pero las etiquetas también nos proporcionan salida dinámica, que es cuando queremos mostrar un resultado, pero que cambia en tiempo de ejecución, como en el caso del área de perímetro. Y tenemos para entrada de datos, son los campos de texto. Su librería es el JTextField. Campo de texto, pues por naturaleza es dinámico porque la idea es que el usuario ingrese información, entonces cambia el contenido en tiempo de ejecución. Y finalmente los botones, que son los que desencadenan acciones generalmente, son los que de manera intuitiva el usuario ahí los manipula para realizar algún proceso dentro de una aplicación. Bueno, aquí tenemos un problema. Ya hicimos el algoritmo, lo hicimos en Flowgory. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es codificarlo, pero en la interfaz visual. Vamos a recuperarlo. Viene siendo ¿sí? Bueno, que realmente es muy sencillo. Ahí está. Ahora, ¿en qué parte vamos a codificar este algoritmo? Bueno, sí, sí cambia definitivamente el manejo de la interfaz, inclusive pues para el usuario también. Una aplicación en consola pues es imperativa, es decir, que me va indicando qué es lo que tengo que hacer paso a paso. Yo no puedo, si me va a pedir 5 datos, no puedo ingresar el último antes del primero, y cuestiones así. En la interfaz visual pues es mucho más, digamos, no es tan cerrado, es más libre la navegación. De todos modos, pues ahí la lógica que podamos implementar también marca a veces cierta, eh, digamos, cierta forma en que se tiene que ejecutar, pero en general es más libre que la aplicación consola. Ya desde ahí cambia. Ahora, lo que cambia básicamente es la interfaz de entrada y salida. Pero ¿en dónde nosotros codificaríamos el algoritmo? Bueno, pues eso ahorita lo vamos a ver. Bien, vamos a ir a NetBeans. Voy a tener por aquí en la mano, porque la idea es, pues, llegar a algo como esto. Y vamos a llegar a algo como esto. Entonces, vamos a crear una aplicación. Y aquí sería FA 250304, área rectángulo. Y le voy a poner la palabra visual para, como vamos a ir intercalando, porque una vez que empezamos el visual, no siempre lo vamos a hacer en visual, vamos a estar intercalando visual y consola. Así es que cuando sea visual, pues generalmente le voy a poner la palabra visual para identificar rápidamente, ¿sí? Bueno, entonces ya ahí tenemos. Cuando nosotros creamos el proyecto, NetBeans nos pone una plantilla para aplicación en modo consola. Y de hecho, este archivo dijimos que es una clase, que es la clase del proyecto, y dentro de la clase está la función main, que es la que se ejecuta, pero esta ejecución es el modo consola. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es agregar el primer componente. El primer componente, pues viene siendo el frame, es la ventana principal o la ventana de la aplicación. Todos los demás elementos se van a agregar de una manera un poco diferente. El único que se agrega de esta manera, como lo voy a hacer, es el frame. Bueno, entonces nos ubicamos aquí en la estructura del proyecto. Este es el proyecto y luego tiene, pues, tiene una carpeta de código fuente, una carpeta de librerías. Nosotros, pues, nos ubicamos normalmente aquí en el código fuente. Entonces, dentro del código fuente hay una carpeta que es, digamos, la carpeta por default de código fuente. Nosotros podríamos crear más carpetas,
pero siempre genera una por default que se llama igual que el proyecto. Y dentro de esa carpeta es donde nos pone el archivo, que es el que estamos viendo aquí. Bueno, entonces aquí mismo vamos a agregar otro archivo ejecutable que viene siendo la ventana. Entonces le vamos a dar aquí botón derecho en esta carpeta, si lo podemos hacer acá, pero entonces se ubicaría en otro paquete. El proyecto me generó un paquete de fuentes. Un paquete es como una carpeta donde yo tengo archivos de código fuente. Y ya me puso el primero, que es el que estamos viendo aquí. Bueno, aquí mismo, en la misma carpeta, vamos a agregar el componente visual, digamos el principal, que es la ventana. Le damos botón derecho y nos vamos a la opción de New. Y acá vamos a buscar la opción que diga JFrameForm. ¿Sí? JFrameForm. Yo la tengo aquí a la mano porque la he estado usando en otros grupos. Tal vez ustedes no lo vean así y nos iríamos a donde dice otros. Aquí nos ponen normalmente los que hemos estado usando recientemente. Entonces, pues si no lo encontramos aquí en la lista, buscamos aquí en otros. Hay que fijarse que diga JFrame, porque hay uno parecido que se llama JPanel. La diferencia así básica es que el JPanel no es ejecutable y el JFrame sí. Entonces vamos a tomar este JFrame. Le damos clic y me pregunta que le tengo que poner un nombre. Me sugiere uno, New JFrame. Pero pues ese casi nunca me conviene, entonces yo lo voy a cambiar. Ahorita le voy a poner JFrame principal. Podría haber más JFrame. Nosotros normalmente no vamos a agregar otro, pero podría haber. Una aplicación puede tener muchas ventanas. Bueno, entonces aquí le diríamos JFrame principal y le damos Finish. Y entonces nos agrega lo que es una ventana. ¿Sí? Una ventana. Si nos vamos aquí a la estructura, vemos que ya hay dos archivos que son ejecutables. El consola que generó de manera automática y el frame que nosotros acabamos de agregar. ¿Por qué digo que son ejecutables? Porque tienen aquí el play. Quiere decir que son ejecutables. Bueno, nada más que si este botoncito de play, ¿a cuál de los dos va a atender si hay dos ejecutables? Bueno, siempre va a atender al primero. Si yo lo ejecuto, se va a ejecutar el modo consola. Ahorita no hace nada porque no codificamos nada. Pero cuando yo le doy aquí, va a ejecutar el primero, el modo consola. ¿Cómo le hago para ejecutar el modo visual? Ahorita el modo visual ya me está proporcionando un frame, una ventana, que ya puedo ejecutar, aunque no le he puesto nada. Entonces, para ejecutarlo, nos podríamos ir aquí a buscar el frame y donde esté le damos botón derecho y buscamos la que dice Run File, la opción Run File. Le damos aquí Run File y entonces ya ejecuta el visual. Aquí está ejecutando el visual. Este es en tiempo de ejecución, acá estamos en tiempo de diseño. Bien, entonces, una forma más directa es, bueno, si aquí nos fijamos, Run File tiene como camino corto Shift F6. Shift F6, que es mayúsculas F6. Si yo estoy aquí, le doy mayúsculas F6 y también lo ejecuta. Tal vez es más rápido que irse hasta acá. Mayúsculas F6 va a ejecutar el que tenga aquí, ahí en el editor, el que esté a la vista, el ejecutable que esté en el editor, ¿sí? Si le doy mayúsculas F6 en el modo consola, acá tengo el archivo de modo consola, si le doy mayúsculas F6, pues va a ejecutar el modo consola. Bueno, entonces vamos a quitar esto. Bueno, ya tenemos aquí la ventana. Le vamos a dar esta apariencia, ¿sí? Esta apariencia. Bueno, entonces, acá, cuando ya nos habilita lo que es la interfaz, una interfaz visual, nos pone aquí tres pestañas, ¿sí? Esta de History casi no la vamos a usar, prácticamente no la vamos a usar,
pero esta pestaña es la de diseño, es donde yo veo la interfaz visual que estoy diseñando. Y acá donde dice source es el código asociado a ese frame. Este frame ya trae mucho código atrás de él, nada más que pues no lo hacemos nosotros, lo genera NetBeans. Entonces, pero aquí si le damos source, me cambio a lo que es el archivo en donde vamos a codificar lo que queremos que ocurra en el frame. Aquí, ahorita pues no hemos puesto nada, pero vemos que sí tiene la función main, por eso es ejecutable. Un archivo de Java que tenga la función main con esta firma va a ser ejecutable. Bueno, entonces me regreso a la vista diseño y vamos a agregar estos elementos. Fíjense cuántas etiquetas son. 1, 2, 3, 4, 5 estáticas, o sea que le vamos a cambiar el texto en tiempo de diseño, ya no va, en tiempo de ejecución no va a cambiar. Y tenemos dos dinámicas, en el sentido de que el contenido inicialmente va a estar en nada, y cuando le demos aquí en tiempo de ejecución calcular, aquí se debe ver información, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos aquí a donde dice paleta. Tenemos dos pestañas por acá, paleta y propiedades. Bueno, la paleta me muestra todos los posibles componentes que yo puedo agregar, en este caso al frame. Están por categorías, contenedores. Vean como aquí está el panel. El panel es un contenedor. Hay varios contenedores. Los contenedores son aquellos elementos a los que le podemos agregar otros elementos. Contienen otros elementos. Bueno, luego tenemos aquí realmente los controles que más vamos a usar, que son los swing controls. Son todos estos, ¿sí? Pero dentro de estos vamos a usar unos cuantos. Ya dije cuál. Ya estamos utilizando el primero, el frame. Ahora, aquí está la etiqueta label. Está el botón. Me refiero a los que vamos a estar usando. El button. Y está el text field, que es el campo de texto. Entonces, etiquetas para salida, botones para acciones y campos de texto para entrada de datos. Vean cómo es campo de texto, ¿eh? No es, quiere decir que lo que contiene siempre es un texto. Bien, entonces empezamos y tomamos una etiqueta y la lanzamos o la arrastramos para acá. ¿Sí? Mande. Si por ejemplo se cierra esa ventana, ¿cómo se vuelve a abrir? ¿Cuál está? Me está poniendo ya los... Mira, una forma es, le das aquí Window y luego acá donde dice Reset Window, ahí te restaura la configuración inicial de las... Tal vez no te la va a dejar igual que como lo tienes, pero ahí van a aparecer todas las ventanas. ¿Sí? Aquí. Es que esa pestaña donde están poniendo ya las cosas, Sí. se me cerró y no sé cómo verla. Le hice ahí donde dijo y nomás que como que se reinició. Sí, se reinició y a ver, entonces no sé si tengas aquí, a ver, donde dice, a ver, en la paleta. Si tienes activados todos esos, a ver, vamos a checar. Con el Reset Windows debería de restablecerse. Ya le puso los componentes para que se haga. Bueno, ahí está. Vamos a agregar, arrastré la primera etiqueta. Miren, ahora vamos a empezar a trabajar con componentes que van a tener muchas propiedades. Las propiedades son las que les dan pues, la vista, cómo se van a observar. ¿Qué propiedades? Pues que el color, el tipo de letra y tamaño,
el texto que van a mostrar, pero hay dos propiedades que son las que vamos a manejar más continuamente. Es el texto que muestra un componente y el nombre del componente. El componente, a final de cuentas, viene siendo una variable, ¿eh? Lo vamos a identificar dentro del código con una variable, porque es una variable, pero no es del tipo entero o de tipo doble, sino es de tipo, por ejemplo, esta etiqueta es del tipo JLabel, que es una variable. Bueno, entonces fíjense ustedes que aquí ya muestra un texto, ¿sí? ¿Qué dice el texto? JLabel 1. Obviamente ese no es el texto que quiero que muestre. Bueno, ¿y cómo se llama el componente? Se llama, si le doy botón derecho, la primera opción es para editar el texto, lo que quiero que diga el texto. Y la segunda opción es para cambiarle el nombre al componente. Y vean cómo el nombre del componente es lo mismo que el texto. Inicialmente en NetBeans, el nombre del componente le pone el mismo que el texto, o al revés. El texto pone el mismo que el nombre del componente, o sea, coinciden. Pero son dos cosas diferentes. Una es el texto que muestra, otro es el nombre del componente. Entonces, obviamente el texto normalmente sí lo vamos a tener que cambiar. El texto. ¿Qué quiero que diga aquí? Pues quiero que diga base. Yo le pongo aquí base. Bueno, no es cierto, ahí no. Aquí, en donde botón derecho, le digo editar texto. Es la primera opción. Y aquí le pongo base, como dice acá. ¿Sí? Ahora, esto de base, pues tal vez a mí me haga muy pequeña la letra. Por default trae un tamaño muy pequeño, 12. Entonces me puede dar las propiedades, como está señalada esa etiqueta, las propiedades son de esa etiqueta. El elemento que esté señalado es el que me muestra sus propiedades acá. Entonces le doy aquí propiedades y vean cómo acá arriba dice JLabel 1. Ese es el nombre. Y entre corchetes está a qué librería pertenece, a JLabel. Bueno, este es el nombre, no le hemos cambiado el nombre. Lo que le quiero cambiar es el tamaño de la letra. Entonces me voy a donde dice font y aquí el tamaño 12 le voy a cambiar a tamaño 18. Normalmente siempre le voy a poner tamaño 18 para que se aprecie un poco mejor. ¿Sí? Bueno, entonces voy a arrastrar otra etiqueta aquí, una que diga cómo. ¿Cómo va a decir esto? Esta etiqueta se llama JLabel 2 y dice JLabel 2 el texto. Vean cómo esta de base no le he cambiado el nombre, se sigue llamando JLabel 1. Una cosa es el nombre, otra es el texto. Al principio NetBeans les pone el mismo. Bueno, entonces aquí, ¿qué debe decir? Debe decir altura. ¿Sí? Y esa altura, pues le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. ¿Sí? Muy bien, entonces, aquí también se vale copiar y pegar en estos elementos. Por ejemplo, yo este elemento, este de altura, pues lo puedo copiar para generar este de área. Entonces, le puedo decir botón derecho y hay, bueno, se le puede dar control C y control V y sí funciona. Pero hay otro aquí más directo. Le damos botón derecho y dice duplicar. Acá abajo dice duplicar. Le doy duplicar y ya me duplicó este. Ya lo puedo poner. Y a lo mejor este mismo yo lo duplico. Y entonces ya puedo poner aquí el letrero que dice área y acá otro que dice perímetro. Pero vean cómo los nombres no han cambiado. El nombre, este se llama JLabel 1. Cada uno tiene que traer su nombre. JLabel 2, este se llama JLabel 3 y este se llama JLabel 4. Los nombres no los hemos cambiado, nada más el texto. Bueno, vamos a poner ahora este título, que es otra etiqueta. Entonces le voy a decir, a ver, arrastro una etiqueta de la paleta, lo vas a poner aquí, le voy a cambiar el texto, aquí va a decir rectángulo, rectángulo, y este rectángulo, pues de acuerdo a cómo se ve acá, pues debe estar más grande la letra y debe estar en color azul. O bueno, el color que ustedes quieran. Entonces, aquí, ¿cómo? Esta es una etiqueta, sí.
Nada más le cambié el texto. Este ya debe ser JLabel 5. El nombre, JLabel 5. Bueno, entonces le voy a cambiar el tamaño. Es un tamaño bastante más grande. Entonces me voy a las propiedades de JLabel 5 y aquí le voy a poner, creo yo que son como 36. Ahí está, 36, ¿sí? Rectángulo, creo que hasta me fui un poco largo. Bueno, ahí dice rectángulo, pero lo quiero poner en color azul, entonces cambio otra propiedad. Una propiedad que se llama foreground. Foreground es el color de la fuente. Vean cómo tiene muchas propiedades, pero nosotros vamos a manipular unas cuantas. Entonces, aquí en foreground le voy a cambiar el color, le voy a poner azul, como dice, como viene ahí en el ejemplo. Y entonces ya me pone la etiqueta en azul, el texto. Bueno, ¿qué más sigue? Sigue un campo de texto aquí para entrada de datos. Entonces me voy a la paleta y busco el campo de texto. Aquí está el campo de texto. Lo arrastro y lo pongo donde... Eh, sí, no siempre respeta exactamente donde lo ponemos. De repente ahí nos mueve. Pero bueno, a veces se tiene que pelear uno un poquito ahí con el editor. Bueno, lo que voy a hacer es cambiar el tamaño de la fuente. Vean cómo ya no se llama label, se llama JText porque es un JText field. El texto que muestra es JText field 1 y el nombre del componente es JText field 1. Ahorita coinciden. Bueno, lo primero que voy a hacer es un poquito más grande. Luego le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18. Lo cambio a 18. Y enseguida voy a quitar el texto porque la idea es que vamos a dejar la interfaz como la tendría que ver el usuario. Una manera de ir visualizando la interfaz sin tener que ejecutar es con este botoncito. Que dice como un ojo, ¿no? Es una vista previa. Entonces, si le damos aquí, nos va a mostrar más o menos cómo lo vería el usuario ya en ejecución. Pues obviamente el usuario no debe ver esto, ¿verdad? Aquí debe estar en blanco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es quitar este texto. Lo voy a quitar. ¿Sí? Ahí está. Y voy a arrastrar otro campo de texto. Lo puedo duplicar, pero lo voy a arrastrar. De aquí de la paleta, otro campo de texto. Lo voy a poner aquí, del mismo tamaño que el otro. Le cambio el tamaño de la letra a 18 y le quito el texto. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama JTextField 2. Los nombres no han cambiado, ahí está. Ya casi está como dice ahí, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nos falta es, bueno, un botón. Dice, aquí va un botón. Entonces, nos vamos acá a la paleta y buscamos el botón. Aquí está el botón. Lo arrastramos, lo ponemos aquí. Y bueno, ¿cómo se llama el componente? Se llama JButton1. Y el texto que muestra es JButton1. Claro que este texto no es el que debe mostrar. Bueno, le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18. Y después el texto. El texto va a decir calcular. Y ya tenemos eso. Nada más nos falta en dónde van los resultados. Los resultados son etiquetas también, nada más que esas etiquetas van a cambiar su contenido en tiempo de ejecución. Al principio no deben mostrar nada y cuando le damos calcular ahí se debe ver el resultado. Entonces vamos a poner una etiqueta, ¿sí? Una etiqueta más o menos aquí. Aquí tal vez el tamaño de la fuente sea un poco más grande que el 18. Lo voy a hacer más grande y luego aquí le voy a decir botón derecho. Bueno, no, botón derecho no. Propiedades. Propiedades. Le voy a cambiar el tamaño de la letra, lo he estado haciendo a 18, ahora lo voy a poner a 24, porque quiero que se vea un poco más grande el resultado. Ahí está, ¿sí? Y le quiero cambiar el color de fondo como se ve ahí, a un color amarillo. Entonces, ya ven que el color de la fuente fue con el foreground, pero
el color de fondo es con el background. Aquí está el background. Estoy en el JLabel 6, es esta etiqueta. Entonces me voy al background, le doy clic aquí y aparece la paleta de colores y le digo, pues quiero un amarillo. Un color claro para que no el texto que muestre no se vaya a confundir. Nada más que ya seleccioné el amarillo, aquí lo podemos ver, pero todavía no lo muestra. Bueno, en el caso de la etiqueta, para que muestre el color de fondo, tenemos que combinarlo con otra propiedad que se llama opaco. Entonces me voy aquí donde dice opaco y es una propiedad de tipo booleano, sí o no, falso o verdadero. Ahorita está en falso, ahorita está en no. Le doy aquí clic y entonces ya como es verdadero, ya me muestra el fondo acá. Bueno, ¿qué debería decir? Pues nada. Yo le sugiero que una etiqueta, cuando le quiten el texto, porque ahí van a mostrar un resultado, que antes le cambien el tamaño. Si es posible, cambien el fondo, porque luego a veces como que se pierde. Bueno, le voy a dar aquí botón derecho, editar texto y lo voy a quitar, ¿sí? Ahí hasta se hizo un poco más pequeña, bueno, la voy a poner así. Ahí quiero que vaya el resultado. Y vamos a hacerlo nuevamente. Lo puedo duplicar, ¿verdad? Porque el perímetro se va a poner en una etiqueta similar. Pero para repetir el proceso, tomo de la etiqueta, de acá de la paleta, la etiqueta, la voy a poner del tamaño que se ve esa. Y luego si recuerdan, bueno, así más o menos ya quedó el tamaño. Si recuerdan, la fuente la puse a... Bueno, una vez voy a ponerle el opaco porque lo voy a necesitar. Y la fuente la puse a 24. 24. Y el background, pues lo puse en amarillo. Y le quitamos el texto. Entonces, ya está ahí. Ya se parece a lo que tenemos acá. ¿Cómo lo visualizaría el usuario? Más o menos así. Aunque en realidad, como lo va a ver, es en ejecución. Lo voy a ejecutar. Mayúsculas F6. Lo ejecutamos. Y así es como lo ve el usuario. ¿Sí? Así es como lo va a manipular. Y la vista previa siempre va a ser igual a como se lo ejecutaron. Es similar. Es nada más vista, ¿no? Tiene alguna funcionalidad, pero no ejecuta, ¿sí? Es nada más para ver cómo lo observaría el usuario. Muy bien, aquí sí está ejecutando. Ahora, ¿qué hace ahorita? ¿Qué hace? Pues nada, ¿verdad? No sé nada porque no hemos codificado nada. Eso no quiere decir que no tenga código. Tiene mucho código atrás de esto, pero bueno, nosotros no lo hacemos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es asignarle nombres a los componentes, porque no conviene pues, con esos nombres. Son variables. Ya ven que yo he peleado mucho que las variables le pongamos nombres adecuados. No cualquier nombre así, porque luego, si pasa el tiempo y regresamos, ya no vamos a saber de qué se trata esa variable. Entonces, es lo mismo con los componentes. Al final de cuentas, son variables de diferentes tipos. Si nos vamos a la pestaña de código fuente, hasta el final, acá al final, vemos la lista de los componentes que hemos agregado. Vemos que hay un botón. En rojo está el nombre de la librería o clase. Y en este color está el nombre que se le da al componente. Vean cómo son nombres genéricos. Algunos no los vamos a cambiar, pero otros sí. Ahora, ¿cuál sería el criterio para decidir cuáles le cambiamos el nombre y cuáles no? Pues es la entrada y la salida y el proceso. Aquellos elementos que no cambien en todo el tiempo de ejecución, no es necesario asignarles un nombre. Se lo podemos cambiar, pero no es necesario. Pero aquellos elementos que intervengan en la entrada, en la salida o en el proceso, sí les vamos a cambiar el nombre. ¿Cuáles son esos elementos? Pues los de entrada son los JTextField, los campos de texto,
Los de salida son las etiquetas en donde ponemos los resultados y el proceso pues son los botones. Entonces a esos tres elementos sí les vamos a cambiar el nombre. Y ese nombre, usted le pueden poner el nombre que quieran, como una variable. Pero, como en todas las cosas de programación, código, es muy bueno seguir estándares. Aquí vemos varios estándares aplicados. Los colores simplemente. Las librerías siempre empiezan con mayúscula. Los nombres de las variables empiezan con minúscula. Cada palabra nueva empieza con mayúscula. Son estándares, ¿no? Entonces, para entendernos nosotros en este curso, yo voy a establecer un estándar para los nombres de los componentes, que ojalá y lo sigan. Igual y me dice, no, el profe, pues hay que le ponga lo que quiera, yo pongo mis propios nombres. Pero si todos le ponemos, si seguimos el estándar, nos vamos a entender mejor. Yo les voy a entender mejor a sus proyectos. Entonces, digamos, una idea de cómo ponerle los nombres consiste en respetar las primeras letras del tipo de componente y luego agregarle algún nombre que sea significativo para ese componente. ¿Por qué razón? Porque cuando ya estemos en código, al principio no se va a notar porque tenemos poquitos componentes, pero ya cuando empezamos a tener más componentes, pues a lo mejor le asignamos el nombre a una etiqueta y cuando lo codificamos creemos que es un campo de texto o es un botón. Entonces por eso yo voy a establecer este estándar. A todos, lo voy a poner aquí, a todas las etiquetas, yo le voy a poner JLabel, ¿sí? JLabel al principio. Y luego ya una palabra o más que me digan de qué se trata esa etiqueta. Bueno, de acuerdo a lo que dije, a estas etiquetas no les tenemos que cambiar el nombre porque son estáticas. Esas no van a cambiar en tiempo de ejecución. Pero a esta sí. Entonces, a esta etiqueta yo le llamaría JLabel área y a la otra etiqueta le llamaría JLabel perímetro. A estas etiquetas porque estas sí van a cambiar en tiempo de ejecución. Luego, entonces, siempre, todo el semestre, todos los ejercicios que yo haga a las etiquetas, los voy a empezar con JLabel. Luego, ¿cómo les voy a llamar a los campos de texto? Los campos de texto, su librería es JTextField. Bueno, vean cómo yo empiezo con minúscula, porque aquí ya no es librería, esto ya es nombre de variable. Aquí yo sé que este componente es una etiqueta y que va a contener un área. Bueno, a los campos de texto, a todos los campos de texto les voy a llamar JText. JText y luego ya algo que me diga qué hace ese campo de texto. Aquí, ¿para qué me va a servir este campo de texto? Para la base, ¿sí? ¿Y para qué me va a servir este otro campo de texto? Para la altura. Este se va a llamar JText base y este se va a llamar JText altura. Y los botones también, que son los procesos. Los botones, ya ven que es JButton 1, JButton 2, bueno. A todos los botones del semestre de mis proyectos le voy a llamar JBoot, así. JBoot, ese es genérico. Y luego ya, ¿qué hace este botón? Calcular. Así. ¿Sí? Ok, entonces estos son los nombres. A las otras etiquetas no tiene sentido cambiarles el nombre porque no las vamos a usar en el código. Estas que yo indiqué son las que vamos a utilizar en el código. ¿Por qué? Porque la entrada la vamos a tomar de los campos de texto, los resultados los vamos a poner en estas etiquetas y todo eso va a ocurrir en el proceso de calcular. Bueno, entonces me regreso para acá y vamos a poner esos nombres. Este se va a llamar JText base. Le dejo hasta text base. Y luego, este se va a llamar JText altura. Y este, JBoot calcular. JBoot, hasta ahí, calcular. Ese es el estándar que yo voy a usar en el semestre. Eso de los estándares y de uniformizar elementos, es bien importante y en los libros de programación inclusive vienen temas de eso, ¿eh? Hay libros de programación donde viene pues que
las funciones y los ciclos y todo eso, pero vienen capítulos donde dice el uso de estándares, eso es muy, muy conveniente. ¿Cómo se va a llamar esta etiqueta? Esta sí le voy a cambiar el nombre porque ahí va a ir un resultado en tiempo de ejecución. Este se va a llamar JLab área. Todas las etiquetas les voy a empezar con JLab. Y este se va a llamar, ¿cómo? JLab área. Porque aquí va a mostrar el área. Y este se va a llamar JLab hasta la B, perímetro. JLab área, JLab perímetro. De esa manera, yo cuando ya me vaya al código, ahora sí, yo digo, tengo un botón que se llama JBoot calcular, tengo dos etiquetas, una JLab área, JLab perímetro. Estas etiquetas no les cambiamos el nombre porque no van a intervenir en el código. Y tengo dos campos de texto, uno para la base y otro para la altura. Ahí lo estamos viendo. Ok, entonces, ahora, ¿en dónde vamos a utilizar todo esto? ¿Y en dónde vamos a codificar nuestro algoritmo? Pues en dónde va a ocurrir el proceso, en el botón calcular. Ahorita, si lo ejecutamos, pues no cambia nada, ¿va? El usuario va a decir, pues esta aplicación no hace nada. No hace nada, pues porque nosotros no hemos eh, codificado nada, ninguna acción. ¿Por qué no quiere? Es que estoy acá, estoy aquí, a ver. Ahí está, ¿sí? Ahorita todavía no hace nada, pero aquí yo le pondría, según el ejemplo, dice 15 y 18. Yo aquí le pondría 15 y luego aquí 18 como usuario, y aquí le daré calcular y yo espero que no me muestre esto, ¿verdad? Bueno, entonces, quiere decir que el proceso va a ocurrir cuando yo le dé clic al botón calcular, en tiempo de ejecución. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a abrir una función que esté relacionada con el botón, que se ejecute el código cuando le dé clic en tiempo de ejecución. ¿Sí? Eso se oye medio complicado y realmente pues no es tan fácil hacer esa relación, pero ahí entra al rescate NetBeans. ¿Sí? NetBeans precisamente es un editor o es un ambiente integrado de desarrollo porque con solo darle, estamos en tiempo de diseño, no en tiempo de ejecución. Con solo darle doble clic aquí al botón, me va a generar, no solo me va a generar, y lo va a enlazar. Esto dice, Action Perform es el indicativo de que cuando en ejecución le dé clic al botón, va a ejecutar lo que dice aquí. Entonces, todo lo que ponga ahí se va a ejecutar cuando le dé clic al botón calcular. Y esa relación, esa liga, pues existe. Hay un código que liga el botón con esta función, pero pues para nosotros es transparente. Nosotros simplemente decimos, pues dale doble clic al botón, te va a abrir una función que se llama más bien evento. Es una función, pero el nombre es evento porque un evento es una interacción del usuario con un componente. ¿Sí? Entonces, un componente, por ejemplo, como el botón, podemos tener varias interacciones, no solo el clic. A lo mejor queremos que ocurra algo cuando el cursor pase encima del botón, o cuando entre al botón, o cuando se salga del botón. Todos esos son eventos, son interacciones que puede tener el usuario con los componentes. Pero hay el típico para el botón, pues es el clic. Por eso cuando le damos doble clic, me genera un evento donde yo codifico y ocurre cuando se ejecute, va a ejecutar eso, ¿sí? Cuando ejecute la aplicación y yo le dé clic, va a ejecutar lo que diga ahí. Bueno, entonces aquí, pues vamos a codificar el algoritmo. Aquí está nuestro algoritmo, ¿sí? Dice, aquí ponga el código que quiere que maneje el clic. Bueno, vamos a declarar las variables. Base, altura, área y perímetro. ¿Sí? Luego, viene la entrada. Lo que cambia mucho es la entrada y la salida, con la interfaz consola y la interfaz visual. La entrada normalmente la hemos hecho con el escáner.
pero el escáner es entrar en modo consola y ahorita no estamos en modo consola. Ahorita la entrada la vamos a hacer a través de un componente visual que es el JText Field. Entonces, ya ven que esta es la declaración de variables y luego después de la declaración viene la entrada de datos. Luego viene el proceso o cálculos, ¿verdad? Y finalmente viene la salida. Va a seguir igual, pero de manera distinta. Y la declaración de variables siempre, o sea, va por cada función o por cada botón. Sí, el código que está, una cosa que debemos recordar de Java, bueno, ahorita porque estamos viendo Java, es que las variables solo tienen vigencia en el bloque que fueron declaradas. Por ejemplo, aquí tenemos una función y esa función empieza aquí. ¿Y dónde termina el código de esa función? Pues lo tenemos por acá. Aquí termina. Entonces, las variables que yo declare dentro de este evento, solo las puedo usar en este evento. Si yo necesitara otro botón, quisiera otras cosas, estas variables no las puedo usar ahí. Pero no se podría hacer unas tipo variables globales que se puedan Sí, utilizar. se puede, nomás que ahorita luego lo vemos. ¿Sí? Porque, bueno, variables globales aparentemente nos resuelven el caso, pero luego abusamos de las variables globales, ¿verdad? Ah, Y nos causa problemas. Bueno, cuando sea necesario, vamos a usar variables que se llaman, le dicen globales aunque no son globales, ¿verdad? Yo globales le entiendo como que es para todo un proyecto, toda una aplicación. Y acá, pues son variables del frame, que se pueden usar en todo el frame. Bueno, entonces, aquí, miren, el proceso está muy claro. El proceso es el área es igual a la base por la altura, ¿sí? Ok. Y el perímetro es igual a 2 veces la base más la altura. Me marca error, perímetro. Me marca error porque base y altura no tienen ningún valor. Y no tienen ningún valor porque no hemos hecho la entrada de datos. Bueno, la entrada de datos, ¿de dónde la vamos a tomar? A ver, ¿cuáles son los componentes de entrada aquí? el palito no sirve. Estos campos de texto, ¿sí? Este se llama JText base, JText altura. Entonces podríamos pensar como primer intento que la base es igual a JText base, ¿sí? Primer intento. Pero pues dice que no, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Dice, no, es que son incompatibles. ¿Qué tipo de dato es base? Aquí está el acordeón. ¿Qué tipo de dato es base? Doble, ¿verdad? ¿Qué tipo de dato es JText base? Sí, ¿no? No. El tipo JText base es tipo JText field. Ah, Es de ese tipo. Sí, ese es el tipo. Que tiene un string dentro, bueno, eso es otra cosa. Por lo tanto, aquí me dice, no, pues sabes qué, no se puede. O sea, no aplica porque JText base es de tipo JText field y base es de tipo doble. Entonces, aquí lo primero, más que ya es un poco tarde, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es cómo extraer, se supone que el usuario me va a teclear un número, ¿eh? Ahí va a teclear, digamos, va a teclear el 15. Yo espero que este traiga un 15, ¿sí? Pero ¿cómo voy a tomar ese 15? JText base es un componente que va a traer un dato que yo espero que sea el 15. Pero ¿cómo lo voy a extraer ese dato? Bueno, entonces me voy para acá para explicar. Esto aplica para los tres componentes, la etiqueta, el campo de texto eh, y el botón, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí cualquiera de ellos, ¿sí? Ahí está, voy a poner ese. Les decía yo que ahorita lo vamos a aplicar para el JText base. JText base. Está muy pequeñito eso. Bueno, y aquí el usuario va a poner un 15 por decir.
¿sí? Este 15 es una cadena. ¿Cómo se llama el componente? JTextField. Es un campo de texto. Entonces, el cuadrito es un campo de texto. Lo que yo ponga ahí lo considera un texto, aunque ponga números, pero lo considera un texto. Entonces, ¿cómo lo puedo extraer? O sea, ¿cómo puedo darle salida a eso? A ver, vamos a poner aquí, ¿cómo lo saco? Mediante una función, ¿sí? La función que me permite extraer el texto de un campo de texto aplica lo mismo para la etiqueta y para el botón, ¿sí? Se llama getText. GetText. Es una función, ¿sí? Este obtiene el dato del componente como una cadena. Podríamos pensar, pues que nos traerá una función que se llama getDoble, así como nextDoble del escáner. Pues no. Este es un campo de texto y entonces la única función que me permite extraer el contenido que se ve es getText, pero me lo trae como una cadena. ¿Sí? Entonces, a ver, si me regreso aquí, le digo, ok, bueno, del JText base, punto, te voy a aplicar la función que se llama getText. Vean cómo getText, aquí está, getText, dice que me va a regresar una cadena. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso sigue marcando error, porque dice, bueno, es que sigue siendo incompatible. Este es un doble y lo que tú me estás asignando es una cadena, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer es una conversión. Tenemos que convertir la cadena a doble. Entonces, vamos a poner por acá, convertir. ¿Ven cómo en un algoritmo nunca nos habíamos preocupado de esto? Bueno, pues en el lenguaje de programación sí. Para convertir una cadena, es string, ¿verdad? A doble, vamos a usar una función que se llama doble, una librería que se llama doble y una función que se llama parse doble. Y aquí le ponemos la cadena. ¿Sí? La función se llama, la librería se llama double, así con mayúscula, y la función que me lo convierte a la cadena a doble se llama parse doble. Entonces, vamos a aplicar eso aquí. Nos vamos para acá y le decimos, se lo vamos a aplicar a la cadena que me regresa, getText me regresa una cadena, a eso le vamos a aplicar el parse doble. Entonces aquí le diríamos doble punto es una librería y trae una función que se llama parse doble. Aquí está la función parse doble. La función parse doble dice, pásame un string y yo te lo regreso como doble. Es exactamente lo que necesitamos. Entonces aquí le diríamos, así. Lo que estamos haciendo aquí es tomar del JText base, estamos tomando el contenido con el getText. Me regresa una cadena. Esa cadena se la paso como parámetro a la función parse doble. Y la función parse doble de la librería doble me lo va a convertir a doble y el resultado lo estoy guardando en base. Así es que esto es lo que vamos a utilizar para convertir lo que tiene un campo de texto a un doble. Vamos a hacer lo mismo para terminar con la altura. La altura es igual a double, parse doble, y luego la cadena que le vamos a pasar como parámetro la vamos a tomar del JText altura y con la función getText. Ahí está.
¿sí? Entonces, la entrada sí la estamos tomando de los campos de texto a través de la función getText. Pero como lo que yo necesito es manejarlo como doble, entonces se lo pasamos a la función parse doble de la librería doble para que me lo convierta a doble y ya pueda yo usar. Entonces aquí, por ejemplo, en el 15, aquí más o menos sería de esta manera, ¿verdad? Aquí el getText me obtendría el 15 como una cadena y el parse doble me lo regresa, lo convierte a un doble, ¿sí? Y por lo tanto, este ya convertido a doble, lo guardamos en base y base va a valer 15.0. Algo así. El usuario puso un 15 en un campo de texto, como es un texto. GetText lo toma ese texto como cadena, se lo pasa a parse doble, lo convierte a doble y lo asignamos en base. Entonces, base ya trae este 15 que el usuario capturó. Claro, el usuario sabe que es una cadena. Ahora, estaríamos en problemas si el usuario le pone aquí un hola, ¿va? ¿Qué tal si le pone hola ahí? Pues no se puede convertir a doble. Bien, bueno, ahorita ahí le vamos a dejar, ¿sí? No terminamos el botón calcular, pero tenemos